ancestral y asimilar los indígenas a la modernidad, lo cual significa negar lo que son. Porque tú puedes hablar inglés y español, pero si un indígena habla español, muchas veces pierde su lengua. No siempre, por suerte hay más bilingüismo, pero digamos que eso hay una exclusión de las lenguas originales. Entonces, les tiran gases, les tiran, ¿cómo se llama? Disque tiran, ¿cómo se llaman estas cosas? Defoliadores o sí, fertilizantes. Fertilizantes, les tiran cosas así, disque con algún programa de la Semarnat, ¿no? Porque son tóxicos, entonces los padres ya no pueden llevar a los niños a la milpa. Y como ya no pueden llevar a la milpa, se corta la transmisión de conocimiento. O sea, que hay una doble, y ahorita sí entro en lo mío, hay una doble fuerza de exclusión, de negación, de violencia estructural. Una que ejerce la escuela, incluida educación superior. Y otra que ejerce el gobierno con estas políticas de violencia, rompiendo estas transmisiones y estos valores ancestrales que a la escuela tener la hegemonía y la universidad también del conocimiento, el conocimiento producido localmente, el conocimiento entre comillas popular, pues queda totalmente desmeritado, son creencias, no son conocimientos, bueno, son saberes, creencias, ¿no? Y entonces hay como una desvalorización y esto implica, tiene una educación y desarrollo van juntos. El desarrollo humano y la educación son dos fuerzas que no pueden verse separados. Somos muchos sujetos históricos que en nuestra transformación y con la mediación de estas estructuras llegamos a pensar y a ser lo que somos. Entonces comienzo con esto de la castellanización como un efecto de una política colonialista, porque yo creo que atrás de lo que hablaba Ceci, ¿no? Lo del capitalismo, está esta mentalidad occidental que nos impide vernos a nosotros, porque México es una invención de Occidente, ¿sí? Entonces, las raíces nuestras, lo que somos, y estos proyectos civilizatorios que tienen que ver mucho más con la tierra, etcétera, que son mucho más integrales, más respetuosos de todos los seres, está en nuestro mundo, está en México, está en Latinoamérica, en las culturas originarias, y por eso son muy atacadas, porque son inmodernizables. Asimilarlas a lo moderno significa dejar lo propio desde las políticas de Estado, pero Estado somos todos. Nosotros discriminamos, nosotros reproducimos, sabiéndolo o no sabiéndolo. Esta negación que tenemos de este mundo de México, usar como si no saber que esto existe, no saber esto ya es parte de que estamos todos colonizados. Yo la única teoría realmente que he visto últimamente que me gusta, porque siento que de lo único, no veo otra manera de salir de esta tragedia latinoamericana, es repensarnos como países, repensarnos como sujetos y retomar nuestras raíces y de ahí adelante. Entonces estos dos países que en Sudamérica lo han logrado bastante, Bolivia y Ecuador, cambiaron la constitución, y en la constitución de Bolivia la madre tierra tiene tantos derechos como cualquiera de nosotros. Está en la constitución, ¿no? Y eso deberíamos hacer, porque nosotros, Occidente, ha separado, pensamos de manera dicotómica, blanco y negro, todo es blanco y negro, ¿no? Los famosos cómputo, también la computadora, ¿no? 1-0, 1-0, ¿no? Entonces, natura, cultura, ¿no? Nosotros como social, cultural, nos usamos como mercantil a la tierra como si no fuéramos parte. Nosotros somos parte de la naturaleza, no estamos fuera de ella. Y si matamos a la madre tierra, nos matamos a nosotros mismos. Entonces, creo que yo voy a contar esto de la problemática de la colonización en términos de lo que pasa ahorita sí que en las escuelas, que por supuesto reproducen ese modelo industrial en el que habla de él. Por ejemplo, descontextualizando el conocimiento, haciendo del conocimiento sencillo de una manera descontextualizada. Todo es hipotético, todo es Pedrito. Yo trabajé mucho en el mundo rural y Pedrito, la maestra de primer grado, Pedrito tenía 3 ovejas y le vendía una a Juanito, ¿cuánto le quedan? Y un chico levanta la mano, un chico de CONAFE, porque trabajé en CONAFE muchos años, le dice, ¿y dónde está Pedrito? ¿De qué me está hablando usted? Porque él trabaja en el campo. Cuando le preguntamos a los chicos rurales de México para qué iban a la escuela, muchos de ellos nos contestaron para trabajar en la sombra. Entonces, ese es México.
y ese México está vivo y está siendo todavía colonizado porque la colonización no terminó ni con ustedes ni con ellos, pero en ellos es más trágico. Para una familia indígena mandar a su hijo a la escuela significa que su hijo va a abandonar la perspectiva familiar en toda su estructura mental, valorativa, afectiva, y se va a ir de la comunidad. Se va a ir de la comunidad para poder ser así, porque ya se metió en el sistema. Lo que hace la escuela es meterte en el sistema y alejarte de ahí. Y por supuesto que eso es parte, la colonización es parte del despojo de tierras, porque si yo echo a los jóvenes, si tú vas a las comunidades que están entre Puebla y Morelos, donde estoy trabajando ahorita, no hay jóvenes, se tienen que ir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque lo despojaron de lo propio y no le dieron nada, porque la escuela, ¿qué te da? Muy poco. Eso. Entonces, yo estoy trabajando en el sentido de la descolonización, desde esta idea que me parece que tenemos que volver a crear un desarrollo sustentable de nosotros, pero desde nuestra mirada, de quién soy yo mirándome a mí, no a partir de la mirada de Occidente, sino darle vuelta y construir otra mirada. Así que los invito a leer todo lo de la descolonización, que está muy interesante. Yo no me lo sé tanto, porque la verdad no puedo tanto, pero creo que es lo más interesante que he visto ahorita para reinventarnos y para valorar esto que tenemos y que existe y conocerlo, porque si no participamos en este proceso por omisión, pero estamos todos participando. Entonces, bueno, yo trabajo desde la alfabetización para que creamos las asignaturas en lenguas indígenas, porque creemos que la castellanización, en las escuelas de mayas, los niños de 4 o 5 años no hablan español o tienen un incipiente español en muchos lugares, están en territorio maya, tienen sus derechos culturales y colectivos reconocidos constitucionalmente, y viene la maestra y les habla en español y les enseña a leer y escribir en una lengua que ni siquiera hablan. Medio la entienden muchos, pero no la hablan, ¿no? Entonces, obviamente, imagínate los resultados. De eso no se habla, ¿sí? Se habla de lo mal que son los maestros, pero está ahí la razón. Entonces, esto hay que verlo como una cosa muy complicada y muy difícil, porque la alfabetización implica un modo de pensar la lengua oral. Cuando ustedes aprenden la escritura alfabética y aprenden a escribir, aprenden las vocales y consonantes. Esas vocales y consonantes son partes del sistema fonológico de nuestra lengua, ¿sí? Y entonces las categorías de las letras, la letra, la T, la A, la M, el niño aprende a asociar sonidos con letras que tú jamás dijiste un sonido aislado. Un niño de 5 años le decís M-A, M-A, y no es lo mismo que mamá. Son dos palabras distintas, no le suenan igual, no tienen la capacidad de aislar los sonidos. Eso es un proceso muy complejo que se da en el proceso de alfabetización inicial, donde el niño va descubriendo el sistema fonológico de su lengua. ¿Qué pasa cuando el sistema fonológico, con el sistema alfabético que estás aprendiendo, es de una lengua distinta a la tuya? ¿Qué pasa? Quiere decir que a partir de eso tú vas a pensar en tu lengua como si fuera español, desde la estructura de español. Ya tu relación con tu lengua queda mediatizada por otra lengua para toda tu vida. Y eso es colonización de un imaginario, porque eso es una relación distinta con tu propia lengua. Entonces vamos al de la normalización. Ahorita, cuando tú quieres crear las asignaturas en lengua indígena y alfabetizar a los chicos en sus lenguas, ¿qué pasa? Pasa que necesitas tener un sistema de escritura normalizado, consensado. ¿Cuáles van a ser las letras que representen qué sonidos? Como en las lenguas indígenas hay muchas variantes dialectales, esto origina muchas discusiones y todavía se están construyendo las normas de escrituras de las lenguas, porque algunos pronuncian la ts, unos pronuncian la vocal larga, otros ya la perdieron. Entonces se arman unas discusiones y hoy en día hay muchísimas reuniones en todas las lenguas que están haciendo las normas de escritura, también porque si vas a alfabetizar necesitas tener consensado eso. Y entonces aquí Lehmann en 2018 plantea que juntamente si se pretende conservar una lengua minoritaria en su papel de apoyar la identidad de su comunidad, es impresionantemente necesario resistir a la tentación de seguir
servilmente el modelo de la lengua dominante, ¿sí? Y por el contrario se van a fortalecer las propiedades que caracterizan la lengua indígena. Entonces, cuando vemos a los intelectuales indígenas que se reúnen para hacer la norma de la escritura, traten de poner normas que los diferencien del español, ¿sí? En los tutunacús inclusive querían hacer algo que yo les dije, están locos, pero bueno, tienen esta idea, querían cambiar el orden alfabético. Porque pues nosotros, ¿por qué tenemos que seguir el orden alfabético de ustedes? No, dice, bueno, pensar en un diccionario bilingüe, ¿cómo le vamos a hacer? Entonces, la cuestión es que buscan formas justamente porque es una manera de apropiarse, ¿no? Es bien fuerte. Entendido esto, voy a tener que, vamos a pasar a las dos siguientes, seguí, otra, esa. Ah, no, te fuiste muy adelante. A ver, ¿dónde estás? Más arriba. Más arriba, a ver, ahí, ¿qué te digo? Bueno, entonces yo trabajo el desarrollo de la escritura en el niño. Entonces lo que vemos en un niño hispano, antes de que aprenda el sistema alfabético, lo que hace es representar la sílaba, por encontrar, cuando se dan cuenta que la escritura representa la forma sonora del lenguaje, lo que hacen es analizar la palabra oral en sílabas y poner una letra por sílaba, se llama hipótesis silábica. Entonces, mariposa es M-I-O-A, mariposa, y ahí lo ves al niño, ri, po, sa. Y generalmente en español usan mucho más vocales, ¿sí? El 60 y pico % son vocales las que usan, porque, sigamos adelante. Bueno, yo lo que estudio es cómo pasan de esta manera de escribir a entender el principio alfabético de poner todas las consonantes y vocales que tiene cada sílaba. Eso es lo que yo estudio, cómo logran descubrir el principio alfabético según el cual una escritura es alfabética si tú representas todos los sonidos de esa palabra, no la sílaba, ¿sí? Claro, ellos en español hacen eso porque en español tenemos 5 vocales. Y miren qué complejidad de consonantes. Quiere decir que los chicos son inteligentes, entonces es más fácil aprenderte las 5 vocales, que en la escuela también se practica mucho, ¿no? Que lo primero que te enseñan son las vocales. Y con 5 vocales puedo escribir cualquier palabra con hipótesis silábica, es decir, mariposa, A, I, O, A, pepino, E, I, O, P, la E, I, pi, la I, no. Y yo me siento muy contento porque encuentro una manera estable, cognitivamente hablando, no convencional, pero muy buena, de representar, de escribir cuando todavía no sé escribir. El niño sabe que no sabe escribir, pero le decimos, inténtale desde tu manera de concebir qué es lo que la escritura representa. Pero ¿qué pasa? Sigamos. Entonces, acá está, perdón por una cosa, acá tenemos que las vocales utilizan 65% de vocales y 35% de consonantes, ¿sí? Esto también tiene... entonces yo lo que estaba estudiando es el proceso de desarrollo, cómo pasan de ese nivel silábico a un nivel alfabético. Y entonces en español, por las características de la lengua de español, no encontramos la manera de entender, porque empiezan con las vocales y las identifican fáciles, después se les complican las consonantes. Pero no sabemos, en el pasaje empiezan a agregar en algunas sílabas alguna letra. Ya puso M-A, mariposa, porque quizás estaba la ma es la de mamá, y por ahí como mamá se sabe escribir, pues puede poner 2 letras ahí. Papá, acá tenemos, por ejemplo, papaya, ¿no? Y a veces escriben muy silábico y a veces escriben más. Miren, este niño es un típico silábico alfabético. Antes eran los niños que decían que tenían problemas de, ¿cómo se llama? Dislexia. Los 60, 70 decían que no son disléxicos. La dislexia en realidad es algo que casi no existe. Pero porque escribían acá y es una etapa del desarrollo, no es un problema mental. Mariposa, ¿ven? Van metiendo más en algunos contextos, pero no en todos. Y nosotros queremos saber cuál es el patrón del desarrollo, cómo es, por qué en esos contextos silábicos logran poner más letras y en otros no. ¿Cómo están pensando la sílaba? ¿Cómo están pensando para poder tener una idea más clara del desarrollo que la necesito para hacer políticas didácticas? ¿Sí? Entonces, estudiando esto, acuérdense, acá escribo en español, estoy en zona maya recorriendo las escuelas, haciendo el pilotaje de la asignatura, donde se suponía que estaban castellanizando, que estaban
aprendiendo ya a leer en maya y en español como segunda lengua, ¿sí? Se supone que todas las escuelas que yo iba en carácter de autoridad, que iba a revisar y haciendo el seguimiento y no sé qué, para ver cómo andaba la asignatura, pues tenían que estar aplicando la asignatura. Llego a zona de Valladolid, que es el corazón maya, es la guerra de castas, es ahí como, ahí está Choquén, donde está la espada clavada famosa de este lugar importante y sagrado, ahí están los generales mayas, es la zona de mucha resistencia maya. Y me encuentro que un niño, miren cómo escribe, prácticamente usa puras consonantes, no usa vocales. Este niño es un niño muy maya que está siendo alfabetizado en maya y escribe así diferente al del español porque su estructura lingüística de su sistema fonológico es completamente distinto. Él está siguiendo el patrón de su lengua, está pensando en maya y escribe como maya. Sí, vamos a pasar. Entonces veamos por qué pone consonantes. Miren el sistema vocálico del maya. Tienen 25 vocales. ¿Qué harían ustedes? No son nada mensos, ¿no? Para ellos, las vocales son bastante inestables en el maya en muchos sentidos y las consonantes son menos vocálico, muy complicado. Entonces ellos identifican mejor las consonantes. Es una solución mejor como proceso de desarrollo, digamos, pero además tenemos una sílaba distinta y lo que ellos representan son sílabas. Entonces la sílaba debe empezar con una consonante y si no está, a nivel oral se realiza, a nivel escrito decidieron no representarlo porque es obligatorio. Mayas hablan español que hablan así muy así, porque no pueden iniciar con vocal, entonces le ponen lo que se llama un saltillo, que es un golpe glotal. Entonces tienen un sistema silábico totalmente distinto al nuestro que propicia la aparición de consonantes. Hay muchas más consonantes que vocales, ¿sí? Porque siempre tienes que abrir y cerrar con consonantes, ¿no? Digamos. Entonces vemos que su modo de escribir cuando los alfabetizas en su idioma corresponde a la estructura de la lengua. Sí, entonces, pero entonces José Álvaro, ¿no? Este niño, me fijo en niños que están en un nivel un poquito más avanzado, es decir, que veo que colocan más de una letra por sílaba, no se empiezan a agregar más letras y fíjense lo que hacen. Para mí este niño es un nivel 2. ¿Ven? ¿Dónde está? Esto lo dijiste. Nunca en mi vida usé esto. Ay, ¿cómo hago esto? La lucecita la pegué. Nunca tuve estas cosas. Entonces no se ve nada. La tecnología. Bueno, pero miren, entonces igual no se ve nada. Yo ni veo dónde está. No se ve la lucecita. No se ve la lucecita. Pero miren, Jonathan, no, me pasaste al después, antes. Sí, la anterior. Cuando estoy en zona de Valladolid, que es esto de la zona fuerte maya, no, lo anterior, te fuiste un montón. Ahí está. José Álvaro, miren, es bien maya, porque miren cómo pone Shanap, acá está. Fíjense que donde hay una sílaba pesada, es decir, que tiene consonante, vocal, consonante, es donde marcan más, donde agregan letras. No agregan letras en cualquier lado, sino en lo que se llaman desde la prosodia del lenguaje sílabas pesadas. Sílabas con vocal larga, porque ellos tienen la posición de vocal largas y vocales cortas. Gemen, emen, sunun, nun, nun, consonante vocal, consonante vocal, consonante vocal, consonante. ¿Ven? Es en donde saclemaco, saclemaco, ay, los vocales son súper difíciles. Saclemaco, ¿no? Shanachak, ¿no?
Si ven, empiezan a colocar letras, los muy mayas castellanizados en maya y en español como segunda lengua, empiezan a colocar letras tomando las propiedades fonológicas de la sílaba, es decir, pensando en la estructura de su lengua. Esto es muy importante porque cuando tú te alfabetizas, haces consciente los conocimientos lingüísticos de tu lengua que son inconscientes. Tú hablas y no sabes todas las reglas gramaticales que estás aplicando. Pero hacer consciente tu lengua es tener una representación de tu lengua. Saber por qué en tu lengua se habla de cierta manera y no de otra. Eso te da también mucha autoestima, no te creas, te da una valoración cuando tú entiendes, cuando entiendes tu música, cuando entiendes tu lengua, cuando entiendes tu mundo, obviamente que tienes una conciencia mayor de ti mismo y de quién eres. Porque es así, aunque no lo crean, es así. Sí. Entonces, sigamos. Pero entonces yo hice todo, dije, cuando vi eso dije, no, pues acá tengo una joyita, ¿no? Está genial, con esto voy a encontrar cómo entender el desarrollo de la escritura de los niños, que en español no, porque en español la sílaba más canónica es la sílaba abierta, y entonces no te permite generar, no hay contextos como estos silábicos para que tú determines esa propiedad de la sílaba, es un tema complejo, ya termino. Sí. Entonces hice esto, pero me encontré con esto. Digamos, les hice escribir palabras en maya y palabras en español. Tengo una muestra con niños de Cuernavaca hispanos y comparé cómo son las escrituras de los mayas y de los hispanos. Pero cuando me fui a ver las escuelas ya de Quintana Roo, donde está Tulum, donde está la Riviera Maya, con toda la industria que llevan camiones a las comunidades y sacan a los padres jóvenes y los llevan a los hoteles 200 horas pagándoles nada para que trabajen. Imagínense, se está pauperizando las comunidades del núcleo duro maya por la Riviera Maya. Es impresionante. Ponerle el tren maya y olvídate, ya estamos en el acabose. La cuestión es que cuando voy a zonas más de Quintana Roo, entro en la escuela y veo un niño, Jonathan, de Quintana Roo, de una escuela de Quintana Roo, que miren cómo escribe en maya y cómo escribe en español. Escribe en maya como en español, más vocales, ¿ven? Y entonces yo le digo, porque yo llegaba en carácter de, a ver, cuénteme cómo va con la asignatura. Sí, la aplica muy bien, te decían los maestros. Entro al salón, veo cómo escriben los niños, digo, este tipo no está aplicando la asignatura. Me empecé a dar cuenta que no aplicaban la asignatura cuando castellanizaban, porque la producción de escritura del niño seguía el modelo hispano, no el modelo maya. Dije, maestra, dígame la verdad, mira, acá no vamos a hacer punitivos ni nada, esto es simplemente una puesta a prueba, usted nos está haciendo un favor, porque ni siquiera es oficial, que todavía ni existían las asignaturas, así que no se preocupe, dígame la verdad. Bueno, mire, que en realidad yo no hablo maya, entonces no puedo aplicar la asignatura. Bueno, pero algunas cosas saco de la asignatura porque me gusta, no aplicaban y seguían castellanizando. Y entonces tenía un dato clínico muy fuerte, o sea que yo podía saber si el maestro aplicaba una asignatura por cómo escribía el niño. Dije, wow, no todos son mayas, y les puse el nombre como de más bilingües, que son como los más colonizados, ¿no? Al no tener la escritura en su propia lengua, pasa esto que el español media la lengua maya. Sigue esto más hasta el final. Entonces, la escuela es impresionantemente importante que los niños se alfabeticen en su lengua y en español y aprendan español como segunda lengua, porque ahorita ni tienen un programa de español como segunda lengua, o sea, quién sabe cómo así hablan español, y tampoco tienen un afiance de su identidad, un afiance de su cultura, de su lengua, y esto está haciendo que las lenguas se extingan. Tengo madres mayas que me decían de preescolar, pues yo le estoy hablando a mi hijo en español porque va a entrar a la escuela le va a evaluar la escritura en español, pues yo le tengo que enseñar español, si no le va a ir mal en la escuela. Entonces imagínense cómo la escuela está contribuyendo a la extinción de las lenguas indígenas de México. Es la principal instrumento de la colonización junto con la iglesia desde que empezó la colonización. Y yo creo que bueno, tendríamos que repensar la universidad, pero vamos a los datos finales de las cosas. Sí, eso ya lo presenté, no importa. La población bilingüe, acá está toda la población de los niños, son 40 niños que tomé de varias comunidades, algunas más mayas, otras no. Las más mayas son a donde se aplica la asignatura y las otras no, excepto niños que son bilingües por cuestiones de la madre, etc.
tengo todo un estudio sociolingüístico alrededor de esto. Estos son los niños, eso ya no importa. Sí, sí. Son todas las comunidades, las escuelas y los niños, y cuándo son más mayas y cuándo son más bilingües en el sentido de castellanizados, ¿no? Sí, pero no creo que sea algo que a ustedes les importe. Chulután es una muy buena, acá se aplicó muy bien la asignatura y todos estos niños escribían muy maya porque el maestro era un genio y aplicaba la asignatura muy bien y alfabetizaba realmente en maya. Pero tenemos otras que no tanto. Entonces, sigamos. Tengo testimonios de maestros, observaciones de clase, observaciones, pláticas con los padres de familia, en las entrevistas que yo tomaba con los niños, donde había 2 entrevistas por niños, uno que escribía en español, otro en maya. Yo escuchaba cómo hablaban maya y cómo hablaban español y podía saber qué nivel de español y de bilingüismo tenía. O sea, tengo los datos sociolingüísticos para identificar. Y es impresionantemente fuerte la mediación de la escuela, donde no se aplicaba la castellanización, por más que el niño hablara perfecto maya, entrábamos en cuestiones como Jonathan. Entonces vamos a poner los finales, hasta el final. Miren, este es la muestra general. Fíjense cómo en la muestra general de los 40 niños, no importa su nivel, sino simplemente para distinguir maya hablantes de estos que están castellanizados, que le llamo bilingües, ¿no? Pero que son castellanizados, ¿sí? El maya hablante utiliza, tanto en las escrituras del español como en las escrituras mayas, utiliza el 79% de consonantes y el 21% de vocales en sus escrituras. En cambio, este castellanizado utiliza 54%, el bilingüe 54% de consonantes y 46% de vocales. Hispanohablantes, no bilingüe ni nada, utilizan el 60% de vocales, o sea que estos que están castellanizados, algo de maya les queda, porque de todas maneras el 60% que utilizan los niños hispanos para marcar vocales, ellos hacen el 54 consonantes y solamente 46 vocales, o sea que de todas maneras hay una diferencia entre maya, que el niño esté castellanizado, y el niño hispano. Pero miremos ahorita por niveles. El nivel 1 es el estricto, el que les mostré primero, el que pone una letra por sílaba. Ahí está fuerte, o elijo la consonante o elijo la vocal. ¿Cuál pongo? ¿La M o la A? ¿No? O sea, y entonces ahí se ve 87% consonante, 13 vocal, en términos en el nivel 1, ¿sí? Estos son maya hablantes. ¿Cómo escribían en español? Y cómo escribían palabras en español y cómo escribían palabras en maya. Fíjense que en todos los niveles está fuertísima la consonante, sí se nota, ¿verdad? A pesar de que cuando vas adelantando vas metiendo vocales, o sea, entonces siempre la vocal va a tener un poquito más en los niveles más altos. Pero fíjense los bilingües hablantes, que son los castellanizados. La siguiente, bilingües, tenemos que, bilingües, palabras mayas, 60% consonantes, 57, 42 y 58. Teníamos 87 en la anterior, ¿se acuerdan? Entonces baja notoriamente la presencia de consonantes y aumenta la de vocales. Y lo mismo con las palabras españolas, ¿sí? En las palabras españolas la verdad que hay cambios, pero no son tan significativos, ¿sí? Es decir, que se comportan escribiendo en maya y en español bastante parecido, porque siguen el modelo de la lengua hispana, se mete, pero no totalmente, porque vimos que de todas maneras, gracias a Dios, siguen siendo mayas. Es un poquito la conclusión y una manera de... Yo esto lo utilizo porque se los presento a los maestros mayas y a los maestros indígenas, por eso uso para que tomen conciencia de que dejen de reproducir, y también creo que para los académicos y los otros tampoco también reproducimos. No solo los indígenas necesitan una educación más integral. Los invito a la conciencia de lo que nosotros por omisión estamos haciendo. Muchas gracias. Gracias.
encanta tu pasión, tu forma de involucrarte con las comunidades, con los pueblos originarios, y nos hace sentir igual esa preocupación por lo que estamos haciendo, ¿no? Por ser reproductores de la colonización, y yo les decía a mis alumnos, vengan al evento porque se van a llevar muchas cosas. Van a conocer a la maestra Blackie. Y sería muy importante que conocieran todas estas nuevas visiones. Bueno, pasamos a las preguntas. Si ustedes tienen algún comentario o algo que quisieran preguntar. Eso último que decía sobre la academia, creo que también son visibles estos mismos patrones. Obviamente pues no hay ningún estudio, pero en el estudio del inglés. Porque siento que cuando aprendes más adulto el inglés, tu construcción del inglés está basada en tu construcción del español. Exacto. Y entonces, al momento de hablar, es muy complicada la gramática del inglés porque la estás construyendo en tu mente mientras hablas, como en el español. Y he visto, por ejemplo, en niños que desde niños les hablan en inglés, el español lo construyen como lo están pensando en el inglés. Entonces, esas mismas construcciones de colonialismo al final, creo que estamos siendo colonizados culturalmente por el inglés y la cultura del anglosajón. Pero hay la manera, y sería muy difícil en este momento responderlo, pero hay maneras de crear un bilingüismo que se llama aditivo, que no implique dejar lo propio. Hay maneras, hay políticas y hay didácticas y políticas lingüísticas en donde hay maneras. El Spanish, ¿sí? Y hay maneras de inventar cosas, ¿sí? Probablemente las ópticas que tenemos y los paradigmas nos ponen en una posición difícil para imaginar otras cosas. Eso es lo que yo no me gustaría saber su posición en ese aspecto. O sea, ¿qué es lo que nos dota a nosotros como de los jueces y parte de esto? Es que es lo mismo que platicaba Ceci. Es una manera de despojar territorios, porque son inmodernizables. O sea, un indígena cuando planta una plantita se echa una ceremonia, le pide permiso a la planta porque antes de poner el arado para ellos están lastimando su cara, entonces hacen como una especie de oración en donde le piden perdón por lastimar su cara, porque para ellos la madre tierra es persona, para sus dioses y sus entidades sagradas están en la naturaleza. Es como cuando entra una topadora al fracking, esas cosas, a hacer una carretera y demás, para ellos es libre porque por eso es una zona sagrada para ellos, lo que pasa en Huiricuta, ¿no? Pero entonces es una manera simplemente de controlar el territorio y tenerlo para ellos. O sea, si tú logras de que todos los indígenas se vayan... Cuando Salina Quito hizo la reforma agraria, la hizo justamente porque el ejido, porque la tierra comunitaria del ejido no es productiva. Quieren el monocultivo es lana. Miles de hectáreas de lo mismo. No importa qué le pase a la madre tierra, no importa lo que la deforestación, no importa nada. Solamente que voy a sacar mucha lana ahí. Entonces, pero necesito territorio. El narco es un paramilitar del Estado. Va a un pueblo, la gente se tiene que ir del pueblo y se queda con todo el territorio. Y lo mismo pasa con los indígenas. Si yo te meto en la escuela, yo aseguro que tú te vas de tu comunidad, porque te vas a buscar un mundo mejor. Quieres entrar en el sistema. Si te quedas ahí, estás excluido y perdón, pero jodido, ¿no? Entonces, el joven dice, me voy. Entonces, para una familia, enviar un hijo a la escuela es una decisión de terror. Yo siempre digo, si hubiera sido indígena, yo no mando a mi hijo a la escuela. No, es como mandarlo con el enemigo, que lo llena de valores que no son los mismos para que después termine haciendo como de obrero, como en Tepoztlán, que lo estudió mucho Carlos y Yolanda, que me acuerdo mucho en la guerra de Tepoztlán con lo del Golfo, que había un cartel en donde en la parte de arriba estaba el tepozteco con todos sus trajes, muy orgulloso, así, dueño de su tierra, dueño de su milpa, dueño, controlando su propio territorio, y abajo estaba el mismo con un traje de obrero trabajando en el club de golf para el otro. Entonces, ¿qué mejor que castellanizar? ¿Qué mejor que mandar el avión para que no se transmita la cultura? ¿Qué mejor de poner una escuela en zona comunitaria? Si supiera lo que está pasando en Chiapas,
Acá una compañera que trabaja con nosotras, que vive en Chiapas, se casó con un chapaneco, en las comunidades, y están zapatistas, pues es de terror. Va al gobierno y te pone una escuela acá y una escuela acá de gobierno, y ellos tienen la propia. Entonces, los primos, los niños que son primos, que son parientes, como les dan becas y les dan lana y los compran, algunos se compran. Entonces, están peleadas las familias por el gobierno que provoca, y eso es guerra de baja intensidad. México está en guerra. Yo vengo de una dictadura, yo sé lo que es una dictadura. México está en guerra, y ustedes lo saben porque ustedes son los que más lo sufren. ¿Sí? Ya no se está tocando las ciudades, ya no se está tocando ¿cómo se llama? La descentrificación, ¿no? Como la gentrificación, ¿cómo es? En la Ciudad de México está pasando lo mismo. Descentralización. No, la gentrificación. Eso. Ustedes también no se están, o sea, a la gente que tenía sus casitas en la Roma, etcétera, etcétera, ahorita ya se puso de moda, salían carísimas, venimos, rentamos ahí, no sé qué, y la gente que estaba ahí toda su vida se tuvo que ir cada vez más en las márgenes de la ciudad. Entonces, no les está pasando solo a los indígenas. El movimiento de descolonización se necesita por todos nosotros, no solo por ellos. Nos afecta a todos. No tenemos ningún derecho ni nada, simplemente es despojar. Son culturas no modernas, y México, los políticos lo están pensando como un país moderno. Quieren que México sea del First World, como América primero, ¿no? Más o menos. Y entonces todos los que son inmodernizables, no importa la madre tierra, no importa nada. México ya tienes privatizado casi todas las fuentes de agua, son de Coca-Cola. Ya es el colmo, ni agua tenemos. Entonces, pues es eso nada más, no tiene otra explicación más que la violencia estructural y el despojo de los bienes, de todos, los bienes fundamentales, ¿no? Nada más, lamentablemente es patético. Bueno, yo quiero... Bueno, vamos a dar la oportunidad nada más a una pregunta más porque tenemos que seguir las otras mesas. Entonces, pues levantaron primero la mano, por acá, a ver. Bueno, más que pregunta, es un comentario ahorita cuando hablábamos cuando estaba hablando sobre colonización, me viene a la cabeza un blog de un historiador, me parece, se llama Guillermo Marín Ruiz, es profesor de la UNAM, me parece que es historiador, no me acuerdo muy bien. Él tiene un blog por ahí del 2003 y menciona que una persona, un pueblo, una comunidad sin pasado es como un árbol sin raíces. No posee vida, es frágil y cualquier viento lo puede derribar. Entonces, pues, preguntarnos, ¿no? En sí, hacia dónde vamos, y creo que si analizamos bien esa frase, pues podemos ver ahí cuál es el papel del Estado, ¿no? Claro. Claro. No que hagan la pregunta, las escuchamos y... Tres, dos preguntas las escuchamos. Bueno, escuchamos las preguntas y ya hace la maestra un cierre. ¿Está bien? ¿Qué te toca? Sí, Hacer la mañana. Bien, solamente era como ver si caché bien el objetivo de la investigación, ¿no? Que es como darle a los mayas, digamos, herramientas para entender a la castellanización y así poder defenderse, digamos, como algo también de derecho, porque la colonialización ya está, ¿no? O sea, ya está sucediendo, no digamos, va a ser como prevenir, ¿no? Sino como tomar acciones, ¿no? en el asunto de esta colonialización y poder identificarla, ¿no? Bueno, siento que eso estoy entendiendo del objetivo de la investigación, ¿no? Como, pues, en sí es alfabetización, sí, en su propia lengua, ¿no? Y en español como segunda lengua. Y en español como segunda, ¿no? Sí, nada más, mi pregunta es, pues, la permanencia del español, ¿no? O sea, ¿qué hace ahí? Una segunda pregunta. La siguiente pregunta, para hacerlo más largo y buscando que sea breve. Siguiendo de la idea de hablaban de las relaciones paterno-filiales, que yo hablo como particular materno-filial, que es en donde se da el desarrollo, o más bien la culturización de los niños.
partiendo después a esta parte de la alfabetización en la lengua originaria, la pregunta es, ¿cuál es el papel de las mujeres en particular dentro de este proceso de alfabetización a partir de la lengua maya? Que para mí creo que las mujeres están más arraigadas a la lengua originaria que tal vez los hombres. Por eso de que también la educación se da más hacia los hombres, entonces los hombres se colonizan más fácil. Okay. Bueno, pues yo solo quería pues honrar el trabajo de la maestra y bueno, agradecer su investigación porque creo que es un tema muy delicado y que es un tema que nos concierne a todos. Hace unos días estaba viendo un documental sobre las lenguas que están a punto de desaparecer y me llamó la atención un niño que habla de su lengua quiligua en Baja California, que hay 5 hablantes y 2 de ellos son pues abuelas de más de 70 años, una 85 años y una 75 años. Y bueno, hablaba el niño de que en este pueblo, pues en Baja California, solo entre ellos pueden hablar. Y bueno, no solo en Baja California, sino en muchas, ¿cómo llamarlas? Entidades indígenas en México que están a punto de desaparecer en nuestra generación. O sea que nos va a tocar la desaparición de esas lenguas que son nuestras, que son nuestras raíces y que nos conciernen. Y por eso le quiero agradecer el trabajo que usted hace y que creo que es, y bueno, que agradezco también a la maestra Sanabria que nos haya invitado porque es un tema muy interesante y nos apasiona, bueno, por lo menos a mí me apasionó cómo lo expuso y me integra. Es fatal, yo quisiera cambiar. Yo sé, pero me integra a hacer algo. Gracias. Ok, vas. Bueno, muchas gracias. Bueno, muy cortito porque todos los compañeros, con respecto, muchas gracias, fue, wow, me quedé así como que, pero tiene varios objetivos, porque yo trabajo en psicogénesis, entonces ya saben ustedes el marco teórico, ¿no? Entonces yo tengo que apoyar a la escuela a la que pertenezco para entender el desarrollo de la escritura. Eso es una de las cosas. Y al trabajar con la lengua hispana no me daba elementos por la característica del español, pero en mayas entonces la variable lengua en el desarrollo de la escritura es importante porque yo todo lo hago como investigación acción. Soy más activista que académica, habrán visto, pero yo ahorita tengo elementos para generar una didáctica de la lengua maya distinta a otras lenguas, porque quiero ver cómo opera la variable lengua y generar procesos educativos más acorde a los contextos lingüísticos y culturales. Entonces, en ese sentido me sirve la investigación. Esto lo uso mucho y empecé a hacer esto porque apenas lo descubrí, lo empecé a pasar, porque yo tengo reuniones por ahí con 500 maestros, tengo acceso. Entonces yo les meto esto, después les hago cerrar sus ojos, les digo que vayan a su niñez, que vayan a su primera infancia cuando sus madres les contaban historias, que cierren los ojos, que recuerden alguna historia de leyendas, estas cosas que le llamamos leyendas que ellos no le llaman así. Eso es parte de la colonización, son tradición oral, no es lo mismo que leyendas y mitos. Entonces, cuando sus madres les contaban una historia y que volvieran, porque el hecho de ser maestro te hace quitar lo indígena. Entonces, yo necesito romper la capa de maestro, quitársela para que llegue al ser indígena y desde ahí actúe su práctica educativa. Eso es lo que busco yo. Entonces les hago, estos datos son contundentes. Entonces yo terminando una cosa así, porque pues yo estoy con autoridades cuates de que son de las comisiones, que son también intelectuales de por allá. Entonces termino la reunión, le digo, aquí van a haber talleres de enseñanza del maya. Los maestros que se quieran anotar de manera gratuita. Acá los compañeros mayas van a dar clases de maya para los maestros que no lo hablan, porque no se trata como Peña Nieto de ponerles una pistola y echarlos, no. Son producto de nuestras políticas públicas, así que hay que hacerse cargo, ¿no? Entonces le digo, anótense aquí los que quieran anotarse para aprender maya, los maestros que no lo hablen. Y generalmente una vez tuve 125 personas que se anotaron. Con una presentación de esto, porque cuando tú tomas conciencia, ya no te puedes negar tu pregunta. No sé si les ha pasado en la vida. Te haces el idiota, pero de repente tomaste conciencia y ya no te puedes hacer el menso, ¿no? Entonces, nos pasó en la huelga. Ya no nos podemos hacer mensos. Entonces, algo hay que hacer. Bueno, muchas gracias. Felicidades. Gracias.